El líder de la estación, Gliczai, observaba con terror cómo otra nave minera explotaba fuera de su ventana. La llama naranja se extendió por el espacio antes de extinguirse en el frío vacío. Sus manos palmeadas temblaban mientras intentaba operar la consola de comunicaciones. Las naves Borak parecían insectos metálicos gigantes a medida que se acercaban a su estación. «Envía el mensaje de nuevo», le gritó a su oficial de comunicaciones. «Alguien tiene que ayudarnos». El pueblo Altari había estado minando asteroides pacíficamente durante muchos años. No eran guerreros. No tenían armas que pudieran combatir al Imperio Borak. Todo lo que querían era extraer minerales de las rocas y vivir vidas tranquilas en sus ciudades submarinas. Pero los Borak querían más tributo, más metales raros, más pago por dejar en paz a los Alari. Cuando la gente de Gliczai no pudo encontrar suficientes minerales esta temporada, los alienígenas insectoides llegaron con sus naves de guerra. «El mensaje se está transmitiendo en todas las frecuencias», dijo la oficial de comunicaciones. Su piel azul estaba pálida de miedo. «Pero no creo que nadie venga. La coalición está demasiado lejos». Gliczai miró la tableta de datos en sus manos. Contenía fragmentos de antiguos códigos de comunicación que había encontrado en núcleos de computadora recuperados. La mayoría eran de especies desconocidas. Había elaborado un mensaje desesperado usando fragmentos de diferentes idiomas, esperando que alguien, en algún lugar, entendiera y ayudara. La estación tembló cuando las armas Borak impactaron el casco exterior. Más alarmas comenzaron a sonar. A través de la ventana, Gliczai podía ver las últimas 3 naves mineras intentando escapar. Los cazas Borak las perseguían como depredadores cazando peces heridos. «El señor de la guerra Skri exige que nos rindamos», informó otro oficial. «Dice que tenemos 5 minutos antes de que destruya la estación». Gliczai cerró sus grandes ojos. Su gente iba a morir porque no podían pagar suficiente tributo a sus conquistadores. No era justo, pero la justicia no significaba nada para el Imperio Borak. Al otro lado de la galaxia, la comandante Hana estaba sentada en su silla de capitana a bordo de la NTU Soul Spride. La imponente mujer humana estaba leyendo informes sobre su misión de patrulla cuando sonó la alarma de comunicaciones. «Comandante, estamos recibiendo una señal de socorro», informó el teniente Day, el especialista en idiomas de la nave. «Está usando viejos códigos militares de emergencia». Hana se enderezó. Códigos de emergencia militar significaban que alguien estaba en serios problemas. «Póngala en altavoz». El mensaje estaba entrecortado y era difícil de entender. Diferentes voces alienígenas hablaban en fragmentos de idiomas que Day nunca había oído antes, pero algunas palabras se escuchaban claramente. «Ayuda. Ataque. Civiles. Coordenadas. ¿Puedes depurarlo?», preguntó Hana. Day trabajó en su consola durante varios minutos. Sus ojos oscuros estaban concentrados mientras pasaba el mensaje por los programas de traducción. Es una mezcla de al menos 6 idiomas diferentes, pero el significado básico es claro. Operación minera civil bajo ataque. Solicitan asistencia militar inmediata. Hana miró la pantalla táctica. Su 7ª flota expedicionaria estaba a 3 días de las coordenadas del mensaje. Significaría abandonar su ruta de patrulla y adentrarse en espacio desconocido. «Señora», dijo el capitán Hun desde el destructor Buzousan Lightning a través del sistema de comunicación. «¿Deberíamos investigar?». Hana pensó en sus órdenes. Se suponía que la flota debía patrullar las colonias exteriores y vigilar a los piratas, pero los códigos de emergencia militar eran un asunto serio. Si alguien estaba transmitiendo esos códigos, estaba en verdadero peligro. «Teniente Day, ¿alguna idea de quién envió este mensaje?». El joven negó con la cabeza. «Los idiomas son completamente desconocidos. Nunca he visto nada parecido en nuestras bases de datos». Eso era extraño. Las colonias de la Tierra tenían contacto con muchos grupos diferentes de humanos. Piratas, comerciantes, colonos y unidades militares, todos usaban protocolos de comunicación conocidos. ¿Quién estaría usando idiomas completamente desconocidos? Podría ser una trampa, advirtió el capitán Boam desde la nave de ingeniería. Los piratas a veces usan llamadas de socorro falsas.
Hannah consideró esto, pero el miedo en las voces alienígenas sonaba real, y los códigos de emergencia militar no eran fáciles de falsificar. Alguien ahí fuera necesitaba ayuda. Todas las naves, cambien de rumbo hacia las coordenadas del mensaje. Velocidad máxima. Señora, eso nos sacará de nuestra zona de patrulla, señaló el capitán Hun. Lo sé, Hannah miró el mapa estelar. Pero si alguien está transmitiendo códigos de emergencia militar, respondemos. Es lo que hacemos. La flota viró hacia el espacio desconocido. 23 naves en total. El crucero pesado Soul's Pride, 6 destructores, 8 fragatas, 4 naves de suministro, 2 naves médicas y 2 naves de ingeniería. No era la flota humana más grande, pero estaba bien entrenada y bien equipada. Mientras viajaban por el hiperespacio, el teniente Day continuó trabajando en el mensaje. Lo reprodujo una y otra vez, tratando de entender más de los extraños idiomas. Comandante, dijo después de muchas horas, creo que este mensaje no era para nosotros. ¿Qué quieres decir? El código de emergencia que usaron es muy antiguo, de nuestros primeros días de exploración espacial, pero el resto del mensaje parece estar pidiendo ayuda a algo llamado la Coalición Galáctica de Mantenimiento de la Paz. Hannah frunció el ceño. Nunca he oído hablar de ellos. Yo tampoco. Pero quienquiera que haya enviado este mensaje, definitivamente no es humano, y está en serios problemas. Mientras tanto, de vuelta en el reposo de Kepler, la situación empeoraba. La mitad de las naves mineras estaban destruidas. Los escudos de la estación estaban fallando. Glixai y su gente se preparaban para morir. El señor de la guerra Scree estaba en el puente de su nave de mando, observando la indefensa estación Alari. El alto guerrero insectoide estaba complacido con la destrucción. Enviaría un mensaje a otras especies que pensaran que podían evitar pagar el tributo adecuado al Imperio Borak. Destruyan la estación, ordenó, pero dejen algunos supervivientes. Pueden contarles a otros Alari lo que sucede cuando se desagrada al Imperio. Las armas Borak se cargaron para el ataque final. Glixai tomó la mano de su oficial de comunicaciones mientras esperaban la muerte. Entonces, algo imposible sucedió. El espacio se retorció y se curvó mientras 23 naves desconocidas salían del hiperespacio. Se movían en formación perfecta, como un banco de peces entrenado para la guerra. Sus diseños no se parecían a nada que los Alari o los Borak hubieran visto jamás. Glixai se quedó mirando con asombro. ¿Quiénes son? En su nave, la comandante Hannah miró la pantalla táctica y comprendió la situación de inmediato. 12 pequeñas naves civiles estaban siendo atacadas por 6 grandes naves militares. Los civiles estaban claramente superados y desesperados. Aquí la comandante Hannah de la nave de la Tierra Unida Soul's Pride transmitió en todas las frecuencias. Naves militares desconocidas están atacando a civiles. Depongan sus armas de inmediato. El señor de la guerra Scree nunca había visto naves como estas antes, pero entendía un desafío cuando lo oía. Naves desconocidas, respondió. Están interfiriendo en asuntos imperiales. Retírense o serán destruidas. Hannah tampoco entendió su idioma, pero su intención era clara por sus acciones. Las grandes naves se estaban moviendo a posición de ataque. Tenía que tomar una decisión. Iniciar una pelea con alienígenas desconocidos o ver morir a los civiles. Para Hannah, en realidad no era una elección. La comandante Hannah no dudó. Todas las naves, ataquen a las naves hostiles. Protejan a los civiles. La flota humana se movió como una máquina construida para la guerra. El escuadrón de destructores del capitán Hun se lanzó directamente contra la formación enemiga mientras las fragatas se desplegaban para rodear las naves más grandes. Escuadrones de cazas se lanzaron desde el Soul's Pride, liderados por la teniente Yujin. El señor de la guerra Scree observó el ataque de las naves desconocidas y sintió un momento de confusión. Estas nuevas naves se movían de manera diferente a cualquier nave que hubiera visto antes. Sus formaciones eran compactas pero flexibles. Sus patrones de ataque parecían aleatorios pero estaban claramente planeados. Devuelvan el fuego, ordenó. Destruyan a estos tontos entrometidos.
Las naves Borak eran más grandes y estaban más fuertemente armadas que las naves humanas. Sus armas eran potentes rayos de energía que podían cortar la mayoría de los blindajes. Pero las naves humanas eran más rápidas y usaban tácticas que los Borak nunca habían encontrado. El destructor del Capitán Hun, Buzousan Lightning, rodaba y giraba entre los disparos enemigos, mientras sus misiles encontraban puntos débiles en los escudos Borak. Los otros destructores trabajaban juntos como lobos cazando, atacando desde diferentes ángulos y cubriéndose mutuamente. Sus escudos se están adaptando a nuestras armas, informó la ingeniera jefa Boram desde su nave. Pero lentamente. Sigan golpeándolos con diferentes frecuencias. La teniente Yujin lideró su escuadrón de cazas cerca de las naves enemigas. Los pequeños cazas humanos se movían como insectos furiosos, demasiado rápidos para que las armas Borak los rastrearan. Colocaron bombas en los generadores de escudos y sistemas de armas antes de alejarse girando. Escuadrón Tifón, este es un vuelo hermoso, gritó Hun por la radio. Manténganlos ocupados mientras alineamos los disparos de gracia. En la estación Alari, Glixai y su gente observaban la batalla con asombro. Las naves desconocidas estaban ganando contra el poderoso Imperio Borak. Parecía imposible. Intenten contactarlos, ordenó Glixai. Averigüen quiénes son. El teniente Dei trabajaba frenéticamente en el Soul Spride para entender las comunicaciones alienígenas. Podía oír a los seres con aspecto de pez intentando hablar con la flota humana, pero su idioma era completamente diferente a todo lo que había en las bases de datos de la Tierra. Estoy recibiendo algo, informó a la comandante Hannah. Deme unos minutos para pasarlo por la computadora de traducción. La batalla continuaba a su alrededor. Una de las naves Borak había perdido sus escudos y estaba recibiendo graves daños de los misiles humanos. Otra giraba sin control después de que los cazas de Yujin destruyeran su sistema de dirección. El señor de la guerra Scree no podía entender lo que estaba sucediendo. Sus naves eran superiores en todos los sentidos. Tenían mejores armas, escudos más fuertes y blindaje más grueso. Pero estos guerreros desconocidos luchaban como nada que hubiera enfrentado jamás. Los humanos no luchaban con honor como los orgullosos Kiltak. No luchaban con furia salvaje como las tribus Brenner. Luchaban con fría inteligencia y un trabajo en equipo perfecto. Cada movimiento servía a un propósito. Cada ataque apoyaba al siguiente. Señor de la guerra, gritó su oficial de armas. La hoja de la victoria está críticamente dañada. El puño de la conquista ha perdido energía en los motores principales. Scree miró su pantalla táctica con creciente alarma. La mitad de su flota estaba dañada o destruida por estas naves desconocidas que eran más pequeñas que las suyas. Era imposible, pero estaba sucediendo. Todas las naves, retírense al hiperespacio, ordenó. Informaremos de esto a la emperatriz. Las naves Borak supervivientes se alejaron cojeando de la batalla y desaparecieron en el hiperespacio. La flota humana no las persiguió. En su lugar, se movieron para ayudar a las dañadas naves mineras Altari. El teniente Dei finalmente logró establecer una comunicación básica con los alienígenas. La computadora de traducción estaba trabajando en sus patrones de lenguaje. Comandante, dijo emocionado. Creo que ahora puedo hablar con ellos. Póngalos en altavoz. La voz que salió por los altavoces no se parecía a nada que los humanos hubieran oído. Tenía una cualidad acuosa y musical que hizo pensar a Hannah en cantos de ballenas. Guerreros desconocidos, dijo la voz en un inglés entrecortado pero comprensible. Soy el líder de la estación Glixai del pueblo Alari. Les agradecemos por salvarnos. Pero, ¿cómo recibieron nuestro mensaje? Estábamos llamando a la Coalición Galáctica de Mantenimiento de la Paz. Hannah sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Coalición Galáctica de Mantenimiento de la Paz? Soy la comandante Hannah de la Flota de la Tierra Unida. Recibimos su señal de socorro y vinimos a ayudar. ¿Qué es esta Coalición Galáctica de Mantenimiento de la Paz? Hubo un largo silencio por parte de los Alari. Cuando Glixai volvió a hablar, su voz estaba llena de confusión. Ustedes no son de la coalición. Nunca hemos oído hablar de la Tierra o de los humanos. ¿De dónde vienen?
El teniente Day miró a la comandante Hannah con los ojos muy abiertos. Estaban hablando con alienígenas. Alienígenas reales de otro mundo. Primer contacto con inteligencia no humana. Y había ocurrido durante una batalla. Venimos de un planeta llamado Tierra, dijo Hannah con cuidado. Recibimos su transmisión de emergencia y vinimos a ayudar. ¿Me está diciendo que hay otras especies alienígenas aquí fuera? Muchas especies, respondió Glixai. La galaxia está llena de diferentes pueblos. Pero la mayoría sirve ahora al Imperio Borak o se esconde en los sistemas exteriores. La coalición intenta mantener la paz, pero son débiles contra el poder imperial. La voz del capitán Hun llegó por el sistema de comunicación de la flota. Comandante, necesitamos hablar sobre lo que acaba de pasar. Acabamos de luchar contra alienígenas. Alienígenas de verdad. Hannah asintió. La situación era mucho más grande que una simple misión de rescate. Glixai, necesitamos reunirnos en persona. ¿Puede su gente respirar nuestro aire? Podemos usar equipo de respiración, respondió el líder Altari. Pero, comandante Hannah, no entiende el peligro. Los Borak volverán con más naves. No olvidarán esta derrota. Su pueblo ahora es enemigo del imperio. Que vengan, dijo el capitán Hun por la radio. Ya los hemos vencido una vez. Pero el teniente Day estaba pensando en problemas más grandes. Si había toda una galaxia llena de especies alienígenas y la mayoría estaban controladas por este imperio Borak, entonces la humanidad acababa de tropezar con un conflicto mucho mayor. Glixai, dijo. Hábleme de este imperio. ¿Qué tan grandes son? ¿Cuántas naves tienen? La respuesta hizo que los humanos se dieran cuenta de en cuántos problemas estaban. El Imperio Borak controla la mayor parte de la galaxia, explicó Glixai. Han conquistado cientos de mundos y esclavizado a docenas de especies. Su flota tiene miles de naves. Lo que combatieron hoy fue solo una pequeña fuerza de patrulla. La comandante Hannah miró su pantalla táctica. 23 naves humanas habían derrotado a 6 naves Borak. Pero si el imperio tenía miles de naves, estaban en serios problemas. ¿A qué distancia estamos del espacio humano? Le preguntó al teniente Day. A unas 2 semanas a velocidad máxima, respondió. Hannah pensó en sus opciones. Podían huir de regreso a la Tierra e informar de lo que habían encontrado. Pero los Borak ahora sabían que los humanos existían. Eventualmente vendrían a buscar la Tierra. O podían quedarse e intentar ayudar a los Altari y otras especies alienígenas que estaban siendo oprimidas por el imperio. Pero con solo 23 naves, sería un suicidio. Comandante, dijo Glixai, deberían irse rápidamente. Cuando los Borak regresen, traerán suficientes naves para destruir su flota. Su pueblo ha demostrado un gran coraje, pero esta no es su lucha. Pero la voz de Yujin llegó por la radio desde su casa. Con el debido respeto, señor, creo que se convirtió en nuestra lucha en el momento en que decidimos ayudar. Hannah miró las dañadas naves Altari y pensó en el miedo en la voz de Glixai. Este pueblo había estado viviendo bajo la amenaza del imperio durante años. Habían pedido ayuda y, por accidente, habían contactado a la única especie que realmente respondería. Tomó su decisión. Teniente Day, envíe un mensaje al comando de la Tierra. Dígales que hemos hecho primer contacto con especies alienígenas y que vamos a necesitar muchas más naves. 3 días después de la batalla, el embajador Kyonsu llegó con refuerzos de la Tierra. Su nave diplomática fue seguida por 12 naves de guerra más y el portaaviones de mando del almirante Siu. La flota humana ahora tenía suficientes naves para defender la estación Altari adecuadamente. El teniente Day había pasado esos 3 días aprendiendo todo lo que podía de los eruditos Altari. Lo que descubrió le hizo darse cuenta de lo peligrosa que se había vuelto su situación. La galaxia es mucho más grande de lo que pensábamos, dijo a los oficiales superiores durante su reunión. El erudito Plestai me ha estado enseñando sobre la historia galáctica. Hay más de 300 especies inteligentes y la mayoría están bajo control Borak. El almirante Siu, un hombre severo con cabello gris, estudió las cartas estelares sobre la mesa. Hábleme de este imperio. ¿Cómo se volvieron tan poderosos? El erudito Plestai,
un altari anciano de piel azul pálido, habló a través del dispositivo de traducción. Los Vorak se han estado expandiendo durante más de 800 años. Son una especie guerrera que cree en la conquista a través de la fuerza. No destruyen mundos por completo. En su lugar, hacen que otras especies paguen tributo y sirvan a su imperio. El embajador Kyonsu tomó notas mientras escuchaba. ¿Y qué hay de esta coalición galáctica de mantenimiento de la paz? ¿Pueden ayudarnos? La coalición intenta mantener la paz a través de la diplomacia, explicó Plestai. Tienen representantes de muchas especies, pero le temen a los Vorak. Prefieren negociar en lugar de luchar. Así que son inútiles, dijo el capitán Jun sin rodeos. No inútiles, corrigió el erudito. Pero no pueden igualar el poder militar Vorak. El imperio tiene la flota más grande de la galaxia. El teniente Day mostró un mapa holográfico con las divisiones políticas de la galaxia. La mayoría de los sistemas interiores estaban coloreados de rojo por el control Vorak. El borde exterior tenía parches de verde para especies independientes y azul para territorio de la coalición. ¿Cuántas naves tiene el imperio?, preguntó el almirante Siu. Nuestra inteligencia sugiere más de 5000 naves de guerra, respondió Plestai. Además de naves de apoyo, flotas de guarnición y fuerzas de defensa planetaria. Los oficiales humanos se miraron con preocupación. La flota espacial entera de la Tierra tenía menos de 200 naves. Estaban muy superados en número. ¿Y qué hay de las armas y la tecnología?, preguntó la ingeniera jefa Boram, que se había unido a la reunión. Los Vorak tienen potentes armas de energía y escudos fuertes, dijo Plestai. Pero dependen de la fuerza bruta en lugar de tácticas inteligentes. Por eso su victoria los sorprendió tanto. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, en el sistema capital Vorak, la emperatriz Bort no estaba complacida. La masiva gobernante insectoide se sentó en su trono, escuchando el informe del señor de la guerra Scree sobre la derrota en el reposo de Kepler. Especies desconocidas, repitió lentamente. Naves que nunca hemos visto antes. Tácticas que confundieron a nuestros comandantes. Sí, emperatriz, respondió Scree. Se llamaban a sí mismos humanos y afirmaban ser de algo llamado Tierra. Lucharon con una habilidad sorprendente. La emperatriz se volvió hacia su asesor de inteligencia, el maestro de guerra Kret. Encuentra esta Tierra. Aprende todo sobre estos humanos. Quiero saber cuántas naves tienen y de dónde vienen. ¿Se hará, emperatriz? Kret hizo una reverencia. ¿Deberíamos preparar la flota para la guerra? Todavía no, dijo la emperatriz. Primero, aprendemos. Luego decidimos si estos humanos son una amenaza que debe ser destruida o una nueva especie que puede ser incorporada al imperio. De vuelta en el reposo de Kepler, los humanos aprendían más sobre su nueva situación cada día. La capitana Yunji, la oficial de inteligencia de la flota, había estado hablando con refugiados de otros sistemas. El panorama no es bueno, informó al almirante Siu. El imperio controla las rutas comerciales, las operaciones mineras y los centros de manufactura en toda la galaxia. Las especies independientes se esconden en el borde exterior o pagan tributo para evitar la conquista. ¿Y la resistencia militar?, preguntó el almirante. Algunas especies se defienden, pero generalmente pierden, respondió la capitana Yunji. Los Vorak son muy buenos encontrando bases rebeldes y destruyéndolas. La mayoría de los grupos de resistencia solo pueden lograr pequeñas incursiones antes de ser aniquilados. El embajador Kyonsu había estado ocupado estableciendo contacto diplomático con representantes de la coalición. Su primera reunión con el embajador Kelex, un alienígena con aspecto de pájaro de la capital de la coalición, había sido muy informativa. La coalición ha estado tratando de contener la expansión Vorak durante décadas, había explicado Kelex. Pero no podemos igualar su fuerza militar. Nos centramos en ayudar a los refugiados y proporcionar ayuda humanitaria. ¿Y si pudiéramos igualar su fuerza militar?, había preguntado Kyonsu. Imposible, respondió Kelex. Ninguna especie tiene suficientes naves para luchar contra el imperio directamente. Por eso debemos usar la diplomacia.
Pero los humanos no estaban convencidos de que la diplomacia funcionaría. Los informes de inteligencia mostraban que los Borak estaban construyendo aún más naves y preparándose para nuevas conquistas. El teniente Day había hecho un descubrimiento interesante mientras estudiaba la historia Borak. Su imperio tiene una debilidad, le dijo al almirante Siu. Gobiernan a través del miedo y la fuerza abrumadora, pero no están acostumbrados a luchar contra enemigos que realmente pueden hacerles daño. ¿Qué quieres decir?, preguntó el almirante. Mire sus registros de batalla, explicó Day. La mayoría de sus conquistas fueron contra especies que tenían fuerzas militares débiles. Cuando luchan contra alguien que realmente puede dañar sus naves, tienden a cometer errores. El ingeniero Tai Yong, que había estado estudiando la tecnología Borak capturada, estuvo de acuerdo. Sus naves están construidas como fortalezas. Blindaje fuerte, armas poderosas, pero no muy flexibles. Están diseñadas para abrumar a enemigos más débiles, no para luchar contra oponentes iguales. El almirante Siu comenzaba a formar un plan. ¿Y si pudiéramos convencer a otras especies para que se unan a nosotros? ¿Si pudiéramos construir una verdadera alianza militar? La coalición ya lo ha intentado, señaló la capitana Yunji. Nunca funciona. La mayoría de las especies tienen demasiado miedo de la venganza Borak. Pero nunca han tenido a los humanos liderando la alianza, dijo la comandante Hana. Acabamos de demostrar que el imperio puede ser vencido. El erudito Plestay había estado escuchando las discusiones humanas con creciente interés. Hay especies que lucharían si creyeran que pueden ganar, dijo. Los Altari no son guerreros, pero otros sí. El clan Brenner todavía ataca naves imperiales. La resistencia Kiltak se ha estado escondiendo en los campos de asteroides durante años. ¿Podría contactarlos?, preguntó el almirante Siu. Quizás, respondió el erudito. Pero querrán pruebas de que realmente pueden desafiar al imperio. El almirante miró a sus oficiales. Habían venido a rescatar a unos mineros y accidentalmente descubrieron una galaxia llena de alienígenas oprimidos. Ahora tenían que decidir si huir a casa, a la Tierra, o quedarse y luchar contra un imperio con miles de naves. ¿Cuáles son nuestras órdenes del comando de la Tierra?, le preguntó a Kyonsu. Investigar la situación e informar, respondió el embajador. Pero están enviando más naves. El gobierno está muy interesado en el primer contacto con especies alienígenas. ¿Cuántas naves más? Toda la tercera flota está siendo retirada de las colonias exteriores, además de las nuevas construcciones de los astilleros. Tal vez 60 naves en el próximo mes. 60 naves todavía no eran suficientes para luchar contra todo el imperio Borak, pero podría ser suficiente para iniciar un verdadero movimiento de resistencia. Plestay, dijo el almirante, dígale a estos grupos Brenner y Kiltak que los humanos están dispuestos a luchar contra el imperio, pero necesitamos aliados. Necesitamos especies que estén dispuestas a levantarse y luchar por su libertad. Los ojos del viejo erudito brillaron con esperanza. ¿Realmente arriesgarían sus vidas por gente que nunca han conocido? La comandante Hana respondió por todos ellos. Ya lo hemos hecho. 6 meses después del primer contacto, la guerra se había extendido por 3 sistemas estelares. El almirante Siu había tomado su decisión de luchar, y ahora la flota humana estaba trabajando con grupos de resistencia alienígena en todo el espacio Borak. El coronel Mino dirigía las fuerzas terrestres desde su base en una estación minera de asteroides capturada. El rudo oficial de marines había estado luchando contra las tropas terrestres del imperio durante meses y había aprendido que las tácticas de infantería humana funcionaban muy bien contra los soldados Borak. Los bichos luchan como sus naves, dijo a sus oficiales durante la sesión informativa de la misión. Ataques directos con fuerza abrumadora. No se adaptan cuando sus planes salen mal. La liberación de la estación minera KF-7 había demostrado su punto. Los Borak habían esperado un asalto directo a la plataforma de aterrizaje principal. En cambio, los marines de Mino habían usado túneles mineros para atacar desde abajo, mientras que los cazas humanos proporcionaban apoyo aéreo desde arriba. El próximo objetivo es el mundo prisión de Terax Prime, continuó Mino.
Los informes de inteligencia dicen que tienen más de 10.000 prisioneros políticos de 12 especies diferentes. La capitana Junji ha estado trabajando con células de resistencia en la superficie. La capitana Junji se había convertido en el centro de una creciente red de espionaje que se extendía por el espacio Borak. La inteligente oficial había aprendido a trabajar con grupos de resistencia alienígena que habían estado luchando contra el imperio durante décadas. Los clanes Breñar están listos para atacar las plataformas orbitales, informó. La resistencia Kiltak ha acordado atacar los convoys de suministro al mismo tiempo. Si podemos coordinarnos adecuadamente, podemos liberar a todos los prisioneros y escapar antes de que lleguen los refuerzos. El ingeniero Taeyong había estado ocupado combinando tecnología humana con innovaciones alienígenas. Sus naves híbridas eran más rápidas que los diseños puramente humanos y más resistentes que la mayoría de las naves alienígenas. Los nuevos generadores de escudos están funcionando bien, informó. Podemos recibir más impactos de las armas de energía Borak, y los láseres de minería Altari son excelentes armas de nave cuando los modificamos. Pero la guerra se estaba volviendo más difícil a medida que el imperio se adaptaba a las tácticas humanas. El señor de la guerra Kret había estudiado grabaciones de cada batalla y estaba aprendiendo a contrarrestar las estrategias humanas. Ahora están usando naves más pequeñas y rápidas, informó la capitana Yujin después de su última misión de caza. No tan poderosas como sus antiguos acorazados, pero más difíciles de alcanzar, y están trabajando mejor en equipo. Los humanos habían ganado muchas batallas, pero todavía estaban muy superados en número. Incluso con aliados alienígenas, la flota de la Resistencia tenía menos de 200 naves contra las miles del Imperio. Necesitamos una victoria importante, dijo el almirante Siu a su consejo de guerra. Algo que convenza a más especies para que se unan a nosotros. Demasiadas todavía tienen miedo de contraatacar. La oportunidad llegó cuando la inteligencia Borak cometió un error. Movieron una flota de naves de transporte de prisioneros a través de las puertas Nexus, una conjunción hiperespacial natural que conectaba varios sistemas estelares. Se suponía que era una ruta secreta, pero la red de espionaje de la capitana Junji había descubierto el plan. 50 naves de transporte que llevan esclavos de mundos conquistados, informó. Si podemos liberarlos a todos a la vez, será la mayor operación de rescate de la guerra. ¿Cuántas naves de escolta?, preguntó la comandante Hana, que ahora lideraba la flota de batalla principal. 20 naves de guerra, respondió Junji. Pero el señor de la guerra Kret está al mando de la operación personalmente. No será una lucha fácil. El almirante Siu estudió la pantalla táctica. Las puertas Nexus eran un lugar perfecto para una emboscada, pero también eran una trampa. Una vez que comenzara la lucha, ambos bandos quedarían atrapados en el sistema hasta que terminara la batalla. Si perdemos esta lucha, perdemos la mitad de nuestra flota, dijo. Si no luchamos, 50.000 esclavos seguirán siendo prisioneros, señaló el coronel Mino. El almirante tomó su decisión. Todas las naves disponibles a las puertas Nexus. Liberaremos a esos prisioneros. La batalla comenzó al amanecer, hora de la nave. La flota de la Alianza Humana y Alienígena salió del hiperespacio justo cuando el convoy Borak pasaba por la conjunción. Pero el señor de la guerra Kret había estado esperando una emboscada. «Es una trampa», gritó el capitán Hun mientras 30 naves Borak adicionales aparecían desde detrás de los asteroides. Sabían que veníamos. El espacio alrededor de las puertas Nexus se convirtió en un laberinto mortal de rayos de energía, misiles y explosiones. Las naves humanas giraban y rodaban entre los ataques enemigos mientras los cazas alienígenas pululaban alrededor de las naves más grandes. La comandante Hana se encontró en un duelo directo con la nave insignia de Kret, un masivo acorazado Borak que empequeñecía a su crucero pesado. Las armas de la nave enemiga eran increíblemente poderosas, pero la tripulación de Hana había aprendido a usar la velocidad y las maniobras inteligentes para sobrevivir. «Ingeniería. Necesito más potencia en los motores», gritó. «Ya te estamos dando todo lo que tenemos», respondió la jefa Boram. «Pero estamos recibiendo daños en el reactor principal. En el frente de ataque terrestre,
Los marines del coronel Mino habían abordado varios transportes de prisioneros y luchaban por los pasillos para liberar a los esclavos. Los espacios confinados hacían la batalla aún más brutal. La cubierta 3 está asegurada, informó el sargento Dejo. Pero los Borak están usando a los prisioneros como escudos. No podemos usar armas pesadas. Entendido, respondió Mino. Usen armas pequeñas y granadas. La prioridad es la seguridad de los prisioneros. La teniente Yujin lideró a sus cazas contra las naves de escolta Borak, tratando de mantenerlas ocupadas mientras los marines trabajaban en los transportes, pero los pilotos enemigos eran mejores que antes. No están cayendo en nuestros trucos habituales, informó. Alguien les ha estado enseñando cómo luchar contra los cazas humanos. La batalla se prolongó durante 6 horas. Naves de ambos bandos fueron destruidas o gravemente dañadas. El espacio alrededor de las puertas Nexus estaba lleno de escombros y los cuerpos de guerreros muertos de varias especies. Pero lentamente, la marea cambió a favor de la Alianza. Las tácticas humanas y la determinación alienígena comenzaron a superar la potencia de fuego Borak. Uno por uno, los transportes de prisioneros fueron capturados y sus esclavos liberados. Kret observó cómo su flota se desmoronaba a su alrededor. Estos humanos habían puesto la galaxia patas arriba. Durante 800 años, el Imperio Borak había sido imparable. Ahora, una especie de la que nunca habían oído hablar hace 6 meses estaba derrotando a sus mejores comandantes. Señor de la guerra, informó su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo solicitudes de rendición de 3 naves de escolta. Los transportes de prisioneros han sido todos capturados o destruidos. Kret miró la pantalla táctica. La mitad de su flota había desaparecido. Los humanos también habían pagado un alto precio, pero estaban ganando. Todas las naves, retírense, ordenó. Informaremos de esta derrota a la emperatriz. Mientras las naves Borak supervivientes se alejaban cojeando, la flota de la Alianza comenzó las operaciones de rescate. 53.000 esclavos de 37 especies diferentes habían sido liberados. Fue el mayor golpe individual contra el Imperio desde que comenzó la guerra. Pero la victoria tuvo un costo terrible. 12 naves humanas habían sido destruidas. El destructor del capitán Jun estaba entre ellas, junto con más de 2.000 miembros de la tripulación humana. Muchas más naves quedaron dañadas más allá de una reparación fácil. El almirante Siu estaba en el puente de su nave insignia mirando los informes de bajas. Habían ganado una gran victoria, pero el precio fue más alto que en cualquier batalla hasta ahora. Señor, informó la capitana Yunji, estamos recibiendo mensajes de grupos de resistencia de toda la galaxia. La noticia de la victoria se está extendiendo rápidamente. Bien, respondió el almirante. Necesitamos más aliados si vamos a ganar esta guerra. Pero también sabía que el Imperio no se tomaría esta derrota a la ligera. El señor de la guerra Kret ya estaba planeando su venganza, y la emperatriz Bort se preparaba para usar sus armas más terribles. La verdadera guerra apenas comenzaba. La batalla final por la galaxia comenzó sobre el mundo natal Borak. La emperatriz Bort se había retirado a su mundo trono con lo último de su flota y un arma que podía destruir sistemas estelares enteros. Prefería ver la galaxia arder antes que perder su imperio. La almirante de la flota Hana, ahora ascendida al mando supremo de todas las fuerzas de la Alianza, miró la masiva flota reunida alrededor de su nave insignia. 300 naves de docenas de especies habían venido para acabar con el Imperio Borak para siempre. Era la flota libre más grande jamás reunida en la historia galáctica. Todas las naves informan estar listas para la batalla, informó el comandante Dei desde la estación de comunicaciones. El joven oficial se había vuelto un experto en coordinar a las muchas especies diferentes de la Alianza. Doctora Sujin, ¿qué sabemos sobre esta arma aniquiladora de planetas?, preguntó Hana. La xenobióloga había estado estudiando la tecnología Borak durante meses. Es una especie de desestabilizador cuántico que puede hacer que las estrellas se conviertan en supernova. Según nuestra inteligencia, puede destruir un sistema estelar entero en minutos. El general Insu, que ahora comandaba todas las fuerzas terrestres, estudió la superficie del planeta en su pantalla táctica.
El arma está enterrada en las profundidades del Palacio Imperial. Tendremos que luchar a través de toda la ciudad capital para alcanzarla. El mundo natal Borak era el planeta más fuertemente defendido de la galaxia. Plataformas orbitales, misiles superficie-espacio y cazas atmosféricos protegían el mundo donde el Imperio había comenzado 800 años atrás. Pero la Alianza tenía ventajas que el Imperio no esperaba. El capitán Mino había entrenado a soldados de 12 especies diferentes en tácticas de combate humanas. El ingeniero Tai Yong había construido nuevas armas que combinaban la mejor tecnología de todos sus aliados. Comiencen el asalto, ordenó la almirante Hana. La batalla espacial fue la más grande de la historia registrada. Cientos de naves lucharon en el espacio orbital sobre el mundo natal Borak. Rayos de energía cortaban la oscuridad mientras misiles y cazas pululaban entre las naves más grandes. El señor de la guerra Kret comandaba la flota defensora desde su acorazado personal. Había aprendido mucho sobre las tácticas humanas durante los meses de guerra, pero todavía no podía entender cómo pensaban sobre la batalla. No están atacando nuestras posiciones más fuertes, informó a la emperatriz. Están golpeando las líneas de suministro y los centros de comunicación en su lugar. Destruyanlos, ordenó la emperatriz Bort desde su sala del trono en las profundidades del palacio. Usen todo lo que tenemos. Pero la flota de la Alianza estaba demasiado dispersa y era demasiado inteligente. Habían aprendido de un año de lucha contra las fuerzas Borak. Comandantes humanos trabajaban con capitanes alienígenas que conocían cada debilidad de las naves imperiales. La capitana Yujin lideró el ataque de los cazas a las plataformas orbitales. Sus pilotos provenían de 6 especies diferentes, pero todos volaban con la precisión agresiva que se había convertido en la marca registrada de la doctrina de combate humana. La plataforma 7 hectáreas caído, informó. Moviéndonos hacia el objetivo plataforma 3. Entendido, líder Tifón, respondió la capitana Yunji desde la nave de mando. Las fuerzas terrestres están listas para desembarcar tan pronto como despejen las defensas orbitales. El avance se produjo cuando las naves del ingeniero Tai Yong rompieron la línea de defensa interior. Sus naves híbridas combinaban escudos Alari, armas Brenner y velocidad humana en algo que ningún comandante Borak había visto antes. Tenemos un camino despejado hacia la superficie, informó. General Insu, puede comenzar el asalto terrestre. El ejército de liberación que aterrizó en el mundo natal Borak no se parecía a nada en la historia galáctica. Marines humanos luchaban junto a guerreros Brenner, comandos Kiltak y soldados de otras 20 especies. Todos compartían un objetivo: acabar con el imperio para siempre. El general Insu lideró el asalto al Palacio Imperial personalmente. El antiguo edificio era una fortaleza diseñada para resistir cualquier ataque, pero nunca se había enfrentado a un ejército que incluyera especialistas en ingeniería humana. Vuelen la puerta principal, ordenó. La explosión sacudió todo el palacio. Los guardias Borak se apresuraron a defender a su emperatriz, pero se encontraron enfrentando a enemigos que luchaban con tácticas que no podían entender ni contrarrestar. La doctora Sujin trabajaba frenéticamente en los niveles inferiores del palacio, tratando de desactivar el arma aniquiladora de planetas antes de que la emperatriz pudiera usarla. Había descubierto que los Borak tenían una debilidad crítica en su rígida sociedad. Si podemos perturbar su estructura de mando, todo el sistema se desmorona, había explicado al Consejo de Guerra. No pueden funcionar sin órdenes claras de sus líderes. La confrontación final tuvo lugar en la misma sala del trono. La almirante Hana lideró un pequeño equipo de soldados de diferentes especies a través de los pasillos del palacio, luchando hacia el corazón del imperio. La emperatriz Bort esperaba en su trono, rodeada por sus guardias de élite. La antigua gobernante había comandado la galaxia durante más de 2 siglos, pero ahora su imperio se desmoronaba a su alrededor. Así que ustedes son los humanos, dijo cuando Hana entró en la sala del trono. Han causado muchos problemas para ser una especie tan pequeña. Su imperio ha terminado, replicó Hana. Ríndase ahora y su pueblo podrá vivir en paz. ¿Paz? La emperatriz se rió. No hay paz sin fuerza, ni orden sin conquista. Te ofrezco una elección, humana. Únete a mi imperio como cogobernantes.
Juntas, podemos traer orden a la galaxia. Hannah miró a la gobernante alienígena que había esclavizado a cientos de mundos y miles de millones de seres. No vinimos a conquistar. Vinimos a liberar. Entonces morirás con el resto de los rebeldes, gruñó la emperatriz. Presionó un control que activaría el arma aniquiladora de planetas. Pero no pasó nada. La doctora Sujin había logrado desactivar el arma justo a tiempo. Imposible, susurró la emperatriz. La batalla final en la sala del trono fue breve pero brutal. Los guardias de la emperatriz lucharon con coraje desesperado, pero fueron superados en número y maniobras por los soldados de la Alianza. Cuando cesaron los disparos, la emperatriz Bort yacía muerta en su trono. La gobernante que había aterrorizado a la galaxia durante siglos finalmente fue derrotada. Almirante, informó el general Insu por la radio. El arma aniquiladora de planetas está completamente desactivada. La doctora Sujin dice que nunca podrá ser reconstruida. Excelente, replicó Hannah. Capitana Yunji, de la señal a todas las naves de la Alianza. La guerra ha terminado. La noticia se extendió por la galaxia más rápido que un viaje hiperespacial. El Imperio Borak, que había parecido invencible durante 800 años, se había derrumbado en menos de 2 años de lucha. En cientos de mundos, las especies esclavizadas celebraron su libertad. 6 meses después, la almirante Hannah estaba en la cubierta de observación de su nave, observando la primera reunión de la nueva Federación Galáctica. Representantes de más de 200 especies se habían reunido para construir un gobierno basado en la cooperación en lugar de la conquista. Es difícil creer que todo comenzó con una llamada de socorro, dijo el teniente Dei, uniéndose a ella en la ventana. Los Altari pidieron ayuda y nosotros respondimos, replicó Hannah. A veces eso es todo lo que se necesita para cambiarlo todo. El embajador Kyonsu se acercó con los últimos informes de la Tierra. Los primeros embajadores alienígenas llegarán a la Tierra la próxima semana. El gobierno está muy emocionado por establecer relaciones diplomáticas formales. ¿Y nuestras naves?, preguntó Hannah. La tercera flota está siendo retirada a casa para un desfile de la victoria, respondió Kyonsu. Pero el Comando de la Tierra quiere mantener varios escuadrones aquí para ayudar con las tareas de mantenimiento de la paz. La capitana Yujin se unió a ellos, mirando la masiva estación espacial donde se reunía la Federación. ¿Y ahora qué sigue para nosotros? ¿Ir a casa y escribir memorias sobre la Gran Guerra Galáctica? Hannah sonrió. No exactamente. Todavía hay regiones inexploradas de la galaxia, especies que aún no conocen la Federación. Y según los sensores de largo alcance, podría haber otras galaxias ahí fuera con sus propias civilizaciones. ¿Más gente que podría necesitar ayuda?, preguntó el teniente Dei. Quizás, respondió Hannah. Pero eso es lo que hacen los humanos, ¿no? Exploramos. Ayudamos a la gente en problemas. Nunca nos echamos atrás en una lucha que vale la pena. A través de la ventana, podían ver naves humanas preparándose para partir a casa mientras otras se adentraban en el espacio desconocido. La galaxia era libre, pero el universo era vasto y lleno de misterios. Y en algún lugar ahí fuera, otra llamada de socorro podría estar esperando a alguien lo suficientemente valiente como para responder. Los Altari habían llamado accidentalmente a la humanidad pidiendo ayuda, y una flota había llegado. Ahora la galaxia nunca volvería a ser la misma. La era de la exploración humana había comenzado, y no terminaría con una sola galaxia. Porque cuando alguien pidiera ayuda, los humanos siempre responderían.